Durante la década de los 80 y de los 90 fue sin duda la época de mayor terror e incertidumbre en nuestro territorio colombiano. Aquellos que vivimos en esa época y digamos tenemos recuerdo de ella, nos hemos podido recordar esos tiempos muchas veces con dolor. Esto a causa de la lucha sin cuartel de los grupos al margen de la ley con el gobierno nacional. Hablamos de grupos al margen de la ley, aquellos que tenían que ver con el narcotráfico y con cosas similares. Los grandes capos de la época de la mafia vivían realizando atentados terroristas que acabaron con la vida y la tranquilidad de muchas personas. Los que tenemos cierta edad podemos recordar semejante barbaridad. Todo esto anterior generado por la desmedida ambición y deseo por poseer bienes, dinero, lujos y poder de aquellas personas que encabezaban dichos grupos, a quienes ya les dije eran llamados capos. Esta ambición desmedida es lo que conocemos como codicia. Por lo tanto, amados hermanos, debemos ser muy cuidadosos de no caer en este pecado. Y teniendo en cuenta eso, el título del mensaje de hoy tiene por título, valga la redundancia, la codicia, un pecado insaciable. Porque si nosotros podemos darnos cuenta, no hay manera de saciar la codicia. No hay forma de hacerlo. El corazón humano es tan codicioso que no se sacia con absolutamente nada. Venía yo reflexionando mientras venía para acá esta mañana y pensaba yo que el ser humano es insaciable con lo finito del mundo, pero se sacia muy fácil con lo eterno e infinito que es Dios. Yo no sé si usted se ha podido dar cuenta que el ser humano no se sacia de buscar bienes, de buscar fama, de buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. Pero cuando se trata de buscar a Dios, le cuesta un trabajo inmenso. Entonces, si son más de 3 canciones, cuesta un poquito más quedarse de pie. Si el mensaje se demora unos 5 minuticos más o menos, cuesta un poquito porque tengo afán de irme. Por tanto, mis amados, debemos ser cuidadosos con ese tema. Dice el pastor Sugel Michelén con respecto a la codicia corrompe y su corrupción alcanza las partes más íntimas de nuestro ser. La codicia trastorna nuestras prioridades, atenta contra nuestras relaciones personales, promueve divisiones y contiendas, aviva el fuego de la envidia, de los celos, de los pleitos. Y es que a causa de la codicia es que se cometen toda clase de pecados y se violan incluso otros mandamientos. Es más, la historia de la humanidad desde el principio ha estado relacionada con la codicia. Quiero invitarles a Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Desobedeció Eva a Dios, ¿cierto? Y las consecuencias fueron desastrosas, tanto que al día de hoy seguimos pagando esas consecuencias. ¿Gracias a qué? A codiciar el fruto. Y más que el fruto que lo vio agradable a los ojos, codició lo que significaba tener lo que solamente le correspondía a Dios. Ella quiso tener esa sabiduría que la serpiente le prometió, que si ella comía del fruto iba a ser tan sabia como Dios. Hermanos amados, violamos el 10º mandamiento cuando deseamos algo que le pertenece a otro. Y en eso estamos de acuerdo. Algo que no poseemos. Dios nos ha dado la capacidad de desear, de tener sueños, anhelos, estar en capacidad de establecer metas y trabajar legítimamente y con la motivación adecuada para cumplirlas. Inclusive en la obra del Señor planificamos con el ánimo de cumplir dicha planificación. La pregunta que deberíamos hacernos en la mañana de hoy sería: ¿son todos nuestros deseos codicia? ¿O en qué momento un deseo se convierte en codicia?
Es una línea bastante fina que debemos tener cuidado de pisar. Para responderla vamos a revisar cuál es el significado de codicia. Codiciar en el diccionario significa desear con afán riquezas u otras cosas. Esa es la definición de codicia en el diccionario. Pero si nosotros miramos en el original de la palabra de Dios en el texto que estamos estudiando el día de hoy, versículo 17 del capítulo 20 de Éxodo, dice la palabra del Señor: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Cuando nosotros miramos ese término en el original, viene del hebreo hamad, que significa un deseo excesivo de tener. Pero si nosotros vamos un poquito más allá al texto paralelo, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, dice la palabra del Señor: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y dice además: ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando nosotros leemos este texto, encontramos no solo el mismo término en codiciar, sino que además encontramos el término desearás como base en el hebreo abá, cuyo significado es desear algo con vehemencia. Por tanto, mis amados, aquí lo encontramos en dos textos diferentes, en Éxodo y en Deuteronomio, pero la esencia es la misma. La esencia de la codicia es la misma a pesar de que sean términos diferentes. En el uno significa un deseo excesivo de tener y en el otro significa desear algo con vehemencia. Y cuando hablamos de vehemencia es desearlo prácticamente con todo su corazón. Eso significa la vehemencia. Ahora, usted dirá, bueno, eso es allá en el Antiguo Testamento. Pero vamos por un momento a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. No sé si ya estemos ahí, en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. El autor nos dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se desviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. En este texto, Pablo emplea el término griego filarguría, cuya raíz es filárguros y significa aquel que ama el dinero. De ahí la palabra filantropía, ¿cierto? Entonces no decimos que alguien es filántropo porque otorga ciertos beneficios económicos a las personas. Y eso se ve como algo muy bueno, ¿verdad? Bueno, de hecho es bueno. Lo importante es la motivación con la cual se haga, ¿cierto? Amada iglesia, la codicia no es solo desear algo, porque usted y yo Dios nos ha dado la oportunidad de poder desear y anhelar cosas. Y dice la palabra del Señor que debemos deleitarnos en el Señor y Él concederá ¿qué? Los anhelos de nuestro corazón. Entonces, sí podemos anhelar, es válido desear. Lo importante es no traspasar esa delgada línea entre el deseo y el anhelo y caer en la codicia. La codicia no es solo desear algo, como le decía, va más allá. La codicia se expresa cuando aquel deseo se intensifica y no tiene límites. Se evidencia cuando los seres humanos no se sacian o no se contentan con lo que poseen, sino que siempre quieren más y más. Es como beber agua salada, que aunque tome más y más, siempre va a tener más sed y hasta que termina siendo intoxicado. Así que, amados, el mundo y la tecnología nos mantienen expuestos a situaciones e imágenes que nos invitan a la codicia. Yo no sé si usted se esté dando cuenta de eso. Las redes sociales están inundadas de eso. Los comerciales están inundados de eso. Para que usted y yo seamos tocados ahí en la codicia. En tener y tener
y tener. Es más, se valen de la codicia para sus campañas publicitarias. Las redes sociales nos muestran ese estilo de vida que nos llevan a querer lo que allí vemos. No queremos otra cosa, lo que allí vemos. Desde niños nos están alimentando eso, ¿cierto? Desde niños lo están haciendo. La figura perfecta, la mujer perfecta, el automóvil del año, la casa de los sueños. Desde que somos pequeños estamos bombardeados y más ahora con lo último en juguetería. Y ahora ya no es juguetería porque ya los niños no quieren solo un juguete, ¿cierto? Es que ahora se han convertido esos juguetes en dispositivos electrónicos y consolas, ropas de marca y demás utensilios y accesorios que el mercado ha convertido en una necesidad. Y ojo, el mercado lo ha convertido en una necesidad. No es que realmente sea una necesidad para nosotros. Ustedes sí se han dado cuenta que, o bueno, los que ya tenemos cierta edad, a nosotros nos regalaban un Atari o una... qué pena, ¿no? Se me cayó la cédula. En mi tiempo fue el Atari y ese Atari me duró tiempo. Es más, aún lo tengo guardado. Y estoy casi seguro que si encuentro los cartuchos, lo conecto a la luz y lo pongo en el televisor, va a funcionar después de más de 30 años. Lo mismo ocurrió con el Family y algunos otros dispositivos de juego. ¿Sí se ha dado cuenta usted que las últimas consolas no funcionan si no tienen la última actualización? Porque nos están vendiendo la codicia, porque cada vez necesitamos más y más. Usted ya no puede tener el iPhone 4 porque no le funciona. Tiene que tener el 11, el 12 o ya no sé en qué punto va, creo que en el 14. Corríjanme si estoy mal. Entonces, si usted no tiene el 14, hay aplicaciones que no corren, ni siquiera el WhatsApp. Así que démonos cuenta cómo el mundo está aprovechándose de eso que hay en el corazón del ser humano, que es esa maldad y esa codicia para su beneficio económico. Y estamos siendo nosotros víctimas de ese ataque infernal de las redes sociales, de la televisión y demás. Y es ahí donde nosotros necesitamos poner un alto en el camino. Eso por hablar solamente del mercado, pero ¿qué decir de una sociedad marcada por la hipersensualidad que ha llevado a cautivar a hombres y a mujeres, llevándolos a ver a su cónyuge como poca cosa y haciéndoles pensar que pueden poner su mirada en alguien mucho más deseable para ellos, invitándolos a caer en pensamientos inadecuados y pecaminosos? Porque eso es lo que estamos viendo día tras día, la hipersensualidad. Todo lo quieren vender con imágenes sensuales. Recordemos, amados hermanos, lo ocurrido con David en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Yo no sé si usted se acuerde de ese momento de David, porque David dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero miremos qué ocurrió con David. Dice la palabra del Señor: un día al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Entonces vio un anuncio publicitario, wow, ¿cierto? La cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. La codicia en su corazón lo llevó a desear tener la mujer de Urías y a confabular todo un plan para matarlo y así quedarse con ella como su mujer. Por tanto, amados, ahí podemos ver esa caída de David en el codiciar la mujer de su prójimo, que es el llamado que nos hace la palabra del Señor hoy día en Éxodo capítulo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, pero no codiciarás la mujer de tu prójimo. Estamos, amados, inmersos en un mundo donde cada vez más se quiere sobrevalorar el tener y el hacer por encima del ser. Fue la codicia lo que llevó a Judas a traicionar y vender al maestro. Fue la codicia.
Que el Señor lo utilizó de esa manera para que fuera entregado, es otra cosa. La providencia de Dios. Pero Dios lo hubiera podido hacer de otra forma. Y no necesariamente Judas hubiera terminado como terminó. Vamos a Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16. Dice la palabra del Señor: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ponga cuidado lo que les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Así que a veces no es la oportunidad la que hace al ladrón. El ladrón busca la oportunidad. Es la codicia lo que lleva al ladrón a robar. Es la codicia lo que lleva al asesino a matar. Y es la codicia lo que hace al hombre o a mujer caer en el adulterio. Es la codicia. Es el corazón del ser humano. No necesariamente es la oportunidad. Porque el que codicia busca la oportunidad. Entonces, no debemos necesariamente pedirle al Señor que nos evite la oportunidad, sino más bien que nos ayude a trabajar para no caer en la codicia. Es tan grave, amados, el pecado de la codicia que nos lleva también a la idolatría. El pastor Miguel Núñez en su libro La Ley de la Libertad expresa: la codicia además lleva a la idolatría, porque cuando la persona tiene un deseo desmedido por algo, coloca ese anhelo en primer lugar en su vida y todo lo demás, incluso Dios, pasa a un segundo plano. Recordemos que si algo ocupa el lugar del Señor en nuestra existencia, se convierte en un ídolo. De ahí la importancia, amados, de poner todos nuestros deseos delante del Señor. Deseos legítimos, por cierto, como para hacer un paréntesis, ¿cierto? O una aclaración. Porque si usted desea algo ilegítimo, lo que debe hacer es ponerlo delante del Señor para que el Señor le ayude a luchar contra eso. Es más, le invito a que si eso llega a ocurrir en su corazón, busque no solamente la ayuda del Señor, sino también se prepare para dar cuentas. Amén. Eso no es muy popular que digamos, pero es bastante necesario. Entonces, debemos poner todos nuestros deseos delante del Señor para que ellos sean conformes a su propósito eterno y que tengamos presente que estén motivados por los principios correctos delante de Dios. Porque es que, amado hermano, aquí yo no le estoy diciendo que usted no tenga el deseo y el anhelo de mejorar en su trabajo. No le estoy diciendo que usted no tenga el deseo o el anhelo de ejercer una profesión y estudiar. Yo no le estoy diciendo que no tenga el deseo de ser prosperado. Amén, gloria a Dios también por eso. Lo que le estoy diciendo es que busque cuál es la motivación que le está invitando a llegar a esos objetivos. ¿Cuál es la motivación? Y eso es lo que debemos cuidar. Iglesia, la codicia crea necesidades irreales en las personas. Es por esto que siempre esas personas viven insatisfechas, tristes y amargadas, queriendo siempre lo mejor de lo mejor, pensando que lo de los demás es mejor. Que el pasto es más verde, el del vecino, ¿cierto? El pasto más verde es el del vecino más que el mío. Aunque aparentemente querer lo mejor parezca una meta socialmente aceptable, se convierte en una obsesión y estaremos pecando rotundamente. Entonces, ¿es válido querer y es válido desear? Sí. Lo que no es válido es estar pensando siempre en que merezco lo mejor. Ahí es donde la codicia comienza a hacer mella en nuestro corazón. Y eso es alimentado justamente no solo por la sociedad y el consumismo, sino también es alimentado por nuestro corazón caído y pecaminoso. Entonces, hermanos, ya les puse el ejemplo del iPhone, les puse el ejemplo del Xbox, el PlayStation,
y ahí pueden caer todas las herramientas, dispositivos y demás que usted se puede imaginar. Es más, estoy pensando en cambiar mi celular, porque no por codicia ni nada, sino por estricta necesidad, porque ya hay aplicaciones que definitivamente no corren. Amados hermanos, los yoyos no necesitan actualización, tampoco los trompos ni los balones, mucho menos el ajedrez. ¿Sí? Esos juegos no necesitan actualización. Invitemos a nuestros hijos a esos ejercicios para que ellos también puedan disfrutar de un juego sin la necesidad de que haya codicia en su corazón. Se los dice un padre que también lucha por sacar a su hijo de los dispositivos electrónicos que tanto los absorben. O por supuesto buscando siempre la ayuda del Señor. Estamos viviendo, amados hermanos, hablando de todo lo anterior, en una sociedad altamente consumista. Altamente consumista. Mejor equipada, pero al mismo tiempo más insatisfecha e infeliz. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hoy día, si no tenemos el nevecón con el dispositivo ¿cómo es? Por el dispensador de agua, es que algo nos falta, ¿cierto? Si no tenemos el televisor Smart TV que coja las diferentes plataformas de streaming para no hacer publicidad a ninguna de ellas, ¿cierto? Entonces algo anda mal, ¿cierto? Está obsoleto, exactamente. Entonces, amados, eso es lo que ocurre. Esta sociedad está altamente insatisfecha e infeliz. Y en eso podemos hacer nosotros algo. Una sociedad microondas donde además queremos no solamente eso, sino lo queremos aquí y ahora. ¿Sí? De ahí que ahora todo es a domicilio. ¿No se han dado cuenta el último comercial de Home Center? Que ahora hay Home Center en toda Colombia, en todo lugar. Porque basta con hacer un clic. Y no estoy hablando mal de Home Center. Lo único que estoy diciendo es que se aprovechan de esa necesidad de aquí y ahora, para que aquí y ahora usted va a tener lo que necesita, sin necesidad de salir de su casa. Ya no existe la satisfacción retardada como modelo de disciplina. Ya no existe eso. ¿Qué es esa satisfacción retardada? Había un maestro, alguna vez hizo un ejercicio justamente para evaluar este tema de la satisfacción. Y le decía a sus estudiantes, les decía, bueno, chicos, vamos a estudiar este tema. Y el que lea 5 páginas el día de hoy va a tener un chocolate. Pero el que lea 5 páginas el día de hoy, 5 páginas el día de mañana, 5 páginas el día de mañana, y así durante toda la semana, al fin de semana no va a tener 1, sino va a tener 3 chocolates. Adivine qué hizo la mayoría. O no adivine, piense qué pudo haber hecho la mayoría. Solo hizo el primer día, porque quiso ir por el chocolate hoy y no esperar por los 3 chocolates al final de la semana. Entonces ya no existe esa satisfacción retardada. Hemos podido explorar, amados hermanos, a través de lo que hemos hablado anteriormente, las múltiples formas en cómo la codicia es expresada en nuestra vida. Y de esta forma comprender que un cristiano codicioso sería completamente incongruente con el estilo de vida apacible, piadoso y de contentamiento que el Señor quiere de nosotros. Ahora, el Catecismo de la Nueva Ciudad dice acerca de este mandamiento. El 10º mandamiento nos establece una especie de barrera que nos protege contra las formas en que la codicia tiende a cruzar los límites. Somos tentados a cruzar el límite de los deseos anhelando cosas que no nos pertenecen. Cruzamos la línea de la propiedad tomando cosas que le pertenecen a otra persona, el ganado de tu prójimo, la esposa de tu prójimo. Así que, en términos sociales, nuestra codicia hiere a nuestro prójimo. Y hay otra línea que solemos cruzar. Cuando codiciamos, lo que realmente estamos diciendo es que Dios
no ha hecho una buena distribución en su creación porque no nos ha dado lo que deseamos. Así que el corazón, en su condición caída y pecaminosa, desea cosas que no le pertenecen y busca cosas que le pertenecen a otro, al prójimo o inclusive a Dios. Entonces, fíjese que la codicia va más allá del solo hecho de desear lo de los demás. La codicia afecta directamente nuestra relación con Dios porque estamos diciendo y pensando que Dios se equivocó con la forma en cómo distribuyó lo que a cada uno nos ha correspondido. Hay una canción que en cuanto a eso, que ahorita no recuerdo cómo dice, pero dice eso, que Dios se ha equivocado en la forma como ha distribuido eso. Creo que es un vallenato, creo que será por eso que no me acuerdo, ¿no? Menos mal no me acuerdo. Ahora, pensando en esto anterior, miremos cuál sería la solución para la codicia. Porque ya hablamos de la codicia, de lo duro de la codicia, lo difícil, lo pecaminoso como todos los pecados, por supuesto, pero está afectando directamente e influyendo sobre otros mandamientos además de todo, ¿cierto? Pero ahora miremos entonces cuál será la solución. Hermano César, usted me ha hablado del problema, sí, pero ahora miremos cuál es la solución. ¿Mm? La mejor solución para la codicia, amados hermanos, es cultivar con la ayuda del Señor una actitud de contentamiento. Qué difícil es el contentamiento. Que lo diga un niño por acá, ¿cierto? Qué difícil. Porque si le da un bombón, quiere dos. ¿Cierto? Si le da un paquete, quiere dos. Ah, bueno, ¿sí viste? Entonces, una galleta, no, un paquete de galletas. Entonces, paquete, sí. Entonces, qué difícil es el contentamiento. La palabra del Señor dice en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, vamos a ir allá. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Se me perdió Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Ahí nos estamos dando cuenta que el apóstol Pablo habla del contentamiento como una gran ganancia. Amén. Démonos cuenta cómo habla él acerca del contentamiento. Pero el mismo apóstol Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 4, versículos 10 al 13, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo está hablando de la virtud de la piedad, del contentamiento, no como algo teórico, sino como algo que efectivamente él ha vivido a través de su vida. Y lo expresa a los filipenses, porque dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. La pregunta que hoy podríamos hacernos es, ¿hemos aprendido a contentarnos cualquiera sea nuestra situación? Sería una buena reflexión para la mañana de hoy. Y a partir de ahí,
yo le invito a que usted vaya tomando nota de esas preguntas que nos vamos haciendo, ya para que en el Vívalo y Cuéntalo, ¿cierto?, pueda usted revisarlo. Ahora, para poder desarrollar una actitud de contentamiento, debemos descansar y estar firmes en Cristo. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7, o sea, antecitos de los versículos que acabamos de leer, dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, ¿la paz de quién? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Guardará qué? Vuestros corazones. ¿Será que guardará nuestros corazones también de la codicia? Por supuesto que sí. ¿Será que vale la pena descansar en el Señor? Por supuesto que sí, porque va a guardar nuestros corazones. Entonces, si usted quiere que el Señor guarde su corazón, inclusive de la codicia, yo le invito a que descansemos en el Señor. Yo pretendo eso, que el Señor guarde mi corazón. Entonces, amados, de esta manera podemos estar, de esta forma poder nosotros de alguna forma vivir o intencionalmente desear vivir una vida agradable a Dios. Porque podremos errar, podremos equivocarnos en nuestra intención. Pero si nuestra motivación es la correcta, pues estaremos deseando vivir una vida agradable a Dios, huyendo del amor al dinero y la codicia, y siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, que algunas de ellas inclusive hace parte del fruto del Espíritu Santo. Miremos cómo hemos nosotros examinado un mandamiento en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, versículo 17, y ya lo tenemos prácticamente ilustrado en el Nuevo Testamento también. Eso indica cómo la palabra del Señor tiene coherencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Y para continuar, o más bien diría mi papá, y para rematar, quiero invitarle, amado hermano, a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 14. Hemos hablado de la codicia, ¿cierto? Y hemos hablado de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la invitación que hace Pablo a Timoteo? Versículo 11. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Trayendo asimismo, amados hermanos, una práctica que apoyará rotundamente nuestro propósito de luchar contra la codicia, es poner toda nuestra esperanza en el Señor. Esa es la invitación que hace Pablo a Timoteo. Le dice que huya de todas esas cosas, ¿cierto? Pero que su esperanza esté puesta en el Señor. Así que si nosotros queremos luchar en contra de la codicia y buscar una solución para la codicia,
ahí encontramos la respuesta. Por supuesto que cultivar en nosotros, ¿cierto?, un espíritu de contentamiento, pero además de todo, buscar poner toda nuestra esperanza en el Señor. Si nosotros ponemos toda nuestra esperanza en el Señor y descansamos en el Señor, muy seguramente no vamos a estar buscando o anhelando o deseando lo de otras personas, porque todo lo tenemos en el Señor. Porque como bien nos compartía nuestro hermano Diego hace un instante, Él no nos pide de lo que no nos ha dado. Él nos pide de lo que nos da. Es más, Él nos da todo. O sea que nada es de nosotros. Amén. Y como lo decía al principio, los seres humanos no nos satisfacemos con lo finito de este mundo, pero a veces nos vemos muy satisfechos con lo infinito o con lo eterno, que es el Señor. Un buen ejercicio sería comenzar a buscar de eso eterno cada día más. Qué bueno que fuéramos insatisfechos de la presencia del Señor. Qué bueno. Sería algo maravilloso. Que estuviéramos arrodillados delante del Señor, así no sea hincados, pero que nuestra actitud sea de postración delante del Señor y que no encontremos fin a ese tiempo. A veces uno se sienta a orar o se arrodilla a orar y como que el cronómetro comienza a pasar, ¿cierto? Entonces, creo que ha pasado mucho tiempo. Ahí mira el reloj, 5 minutos. Amén. Pero se nos pasan 2 y 3 horas viendo series en plataformas y ¡ay, qué rápido se pasó el tiempo! Increíble. Amén. Entonces pongamos toda nuestra esperanza en el Señor, que podamos tener un espíritu de contentamiento. Y vamos a culminar ya con la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículos 17 al 19, donde dice la palabra del Señor: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que no sean altivos y que no pongan la esperanza ¿en qué? En las riquezas. A ese deseo de tener y de tener y de tener. Dice todo lo contrario, ¿cierto? Nos dice todo lo contrario. Esas riquezas son inciertas, sino que ponga su esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero además dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Esa es otra muy buena práctica para evitar la codicia. Porque yo no sé si usted se da cuenta que a veces las personas les cuesta un poquito dar. ¿Por qué? Por la codicia. Porque es que va y me hace falta. Pero no es que la palabra de Dios dice que Él nos da en abundancia para que las disfrutemos. Y de esa abundancia nosotros entregamos. Entonces, ya vemos que la codicia la podemos nosotros, hay una solución para la codicia cuando comienzo a cultivar un espíritu de contentamiento. Pero además de todo, cuando pongo mi esperanza en el Señor. Y fuera de eso, cuando no solamente tengo contentamiento y pongo mi esperanza en el Señor, sino que también soy dadivoso y generoso.
Y dice la palabra del Señor que quien hace eso de este modo atesorará para sí buen fundamento para el futuro y alcanzará la vida eterna. No por lo que está entregando. No quiere decir que es que a través de eso está comprando su salvación, de ninguna manera. Lo que pasa es que como está entregando, como está dando, como está siendo generoso, está cultivando en él algo diferente a la codicia. Por tanto, está renunciando a esa codicia que tanto nos cuesta como seres humanos, porque hace parte de este corazón pecaminoso. Amén. Entonces, amados hermanos, todo aquello que hemos revisado el día de hoy, sin pasar por alto que al principio de los tiempos y gracias a la codicia, un querubín quedó convertido en un demonio, el enemigo. Gracias a la codicia. Entonces, ¿será que este llamado es importante para nosotros el día de hoy? ¿Será que es importante para nosotros hoy lo que nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 17? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por si acaso, ¿cierto? Aquí es general, o sea, hace un listado, pero por si acaso dice, ni cosa alguna de tu prójimo, es decir, nada. Que Dios nos bendiga el día de hoy y nos ayude a poner toda nuestra esperanza y todos nuestros ojos en el Señor, que es aquel que nos da todo, que si nos pide algo, lo pide de lo que Él nos da, que ha sido todo. Que podamos presentar nuestro corazón en esta mañana y arrepentirnos aún si hemos caído en la codicia, que como lo decía es una línea demasiado delgada. Padre bueno, te bendecimos, mi Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios de los cielos. Gracias porque hemos podido pasar durante estos fines de semana a través de tu palabra, Señor, en los 10 mandamientos, Padre Celestial. Gracias porque nos hace un llamado importante para vivir nuestra fe, Señor amado. Gracias, Dios, por este último mensaje en el cual nos llamas la atención con respecto a la codicia, Señor. Sabemos que por nuestra naturaleza pecaminosa nuestro corazón es codicioso, es egoísta, es avaro, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a renunciar a la codicia, Señor. Pero más que renunciar a ella, Señor, es a cultivar en nosotros el anhelo y el deseo de poner toda nuestra esperanza en ti, Señor. De descansar en ti, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Padre Celestial, Señor. Que pongamos nuestra mirada en ti primero, Señor, y no en los bienes del mundo, Padre Celestial. Ayúdanos, por favor, Padre amado, a cultivar también el contentamiento, Padre Celestial, que es muy diferente al conformismo, Padre Santo, que tal vez no seamos conformes, pero que sí podamos entrar en contentamiento y estar satisfechos con lo que tú nos das, sabiendo que en tu soberanía tú nos das lo que nos corresponde y lo que somos capaces de nosotros manejar y administrar. Padre, gracias por lo que tú nos has dado hasta el día de hoy, Señor, porque hasta hoy tú nos has ayudado, Señor. Gracias porque durante toda nuestra vida nos has dado bienes, nos has dado economía, nos has dado salud, nos has dado estudio, nos has dado una familia maravillosa en la cual hemos crecido, Señor. Gracias por nuestros padres, gracias por nuestros hermanos, gracias aún por nuestra familia de tíos y de primos y demás lejanos, Señor, porque es la familia que tú nos has dado, Señor.
pero también hoy aquellos que somos casados, te damos gracias por nuestro cónyuge, Dios mío. Gracias por nuestra esposa, o las damas gracias por su esposo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a poner nuestros ojos primeramente en ti, Señor, y segundo en nuestro cónyuge, Padre, valorándolo como es, Dios mío, dando gracias a ti por la belleza que nos has entregado, Señor. Gracias, Padre de los cielos, te damos, oh Dios mío. Gracias por nuestro trabajo, gracias por los estudios y gracias por todo lo que tú nos has dado a través de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a contentarnos con aquello que tú nos has dado. Pero gracias también, oh Dios, por los deseos y los anhelos de nuestro corazón, Señor. En el fin del año y empezando año nuevo, tal vez hacemos muchos propósitos, establecemos muchas metas y anhelos que han estado en nuestro corazón tal vez durante muchos años. Hoy te pedimos, Señor, que todas ellas, metas, anhelos y deseos, estén alineados con tu propósito, Señor, y que estén fundamentados en principios y en motivaciones correctas, Padre Celestial, para que no vayamos a caer en el pecado terrible de la codicia, Padre Celestial. Te bendecimos en esta mañana, te damos gracias, oh mi Dios, te alabamos, te damos gloria y honra a ti, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.